Buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Nachito Lee, un espacio colaborativo que procura que podamos de forma cooperativa descubrir nuevas estrategias de lectura, abordar algunas, digamos que, recomendación de expertos, tener invitados que pues, nos puedan compartir un poco sobre su experiencia no solamente en los procesos de fomento lector, sino también en sus procesos personales de lectura. Entonces, para el día de hoy, como estamos probando unos cambios en el horario, no tenemos invitado precisamente porque no sabíamos con qué público íbamos a contar. Actualmente solamente tenemos dos asistentes. Imagino pues que es porque es un horario en donde la mayoría de los inscritos está muy ocupado, pero estamos precisamente grabando la sesión para que ustedes las puedan ver en el horario que les sea más conveniente en el transcurso de este día o de la semana. Bueno, eh, les cuento que inicialmente cuando surgió esta idea de construir un espacio donde pudiéramos hacer lectura y analizar las lecturas, lo pensé en modo de taller y hoy digamos que voy a irme por esa línea. Así que ojalá pueda compartir con Sofía y con Edward, quienes son los que en este momento están en la sala. Y para el día de hoy les tengo un extracto. Voy a compartirles otra pantalla, es esta, del prontuario de lectura, lingüística y redacción, comunicación oral y nociones de literatura, de Elia Acacia Paredes. Es uno de los libros más, digamos que emblemáticos con respecto a estrategias de lectura que existen en la actualidad. Es una publicación de Editorial Limusa y apareció en el 2006, esta primera edición. Entonces, como pueden ver, es un librito que no es muy actual, pero como les decía, digamos que es hace una recopilación muy interesante de técnicas y estrategias de lectura. Entonces, por eso le llamaron el prontuario. ¿Sí? Entonces voy a coger algunos extractos y hoy vamos a hablar y vamos a leer. ¿Sí? Ojalá también ustedes dos me puedan colaborar. Vamos a leer unos apartes y mirar un poco sobre las estrategias y digamos que ir ya eh, enfocándonos a una parte, digamos que personal, del abordaje de nuestras lecturas académicas. Si bien, digamos que algunos invitados nos han hablado de lecturas, digamos que le llaman la lectura del ocio, la lectura por diversión. Yo pienso que este tipo de lecturas es fácil hacerlas porque es como cuando nosotros estamos viéndonos una serie, ¿cierto? Y estamos encantados con esa serie, estamos conectados y queremos hacer maratón de esa serie porque es que queremos saber qué pasa al final. Pasa igual con los libros, tú estás conectado y allí digamos que no hay misterio realmente porque ya le cogiste el gusto, ya te conectaste y vas a continuar. Digamos que aquí la dificultad está es en aquellas lecturas, especialmente las académicas, donde no podemos conectarnos, donde tenemos que hacerlas, pero no podemos llegar a ellas, ¿cierto? Entonces necesitamos ciertas estructuras, tener cierto dominio. Por ejemplo, para los estudiantes de bachillerato, pues tienen que tener ciertas técnicas para poder hacer una mejor comprensión de lectura. Entonces aquí ya vamos abordando la cuestión académica desde diferentes líneas para poderlo, digamos que, complementar entre todos y poder hacer una mejor lectura. ¿Listo?
en estas que tenemos dificultades. Entonces vamos a abordar algunas páginas. Ahí me disculpan que pues utilicé mi cámara. Entonces van a quedar unas partecitas torciditas. Aquí tenemos entonces un párrafo de la profesora que menciona lo siguiente. El dominio de las habilidades lingüísticas básicas, ¿cierto? Ya está hablando de dominio, ya está, pero entonces está hablando de lo básico. ¿Y cuáles son estas? Se les llama como leer, redactar, hablar, ¿sí? Ojo porque aquí entonces hace una aclaración importante. Menciona el término de manera correcta. Es decir, usted puede leer, pero puede hacerlo de forma no correcta, ¿cierto? Usted puede hablar y puede hacerlo de forma no correcta y está hablando. Esta cuestión de lo correcto, qué es lo correcto, está en función de quién te evalúa, ¿cierto? Si, por supuesto, estás hablando entre amigos, pues tú hablas como tú quieras, nadie te evalúa, pero si estás en una exposición, si estás presentando tu tema frente a otros pares, es decir, personas que manejan también del tema, ya la cosa cambia. ¿Listo? Entonces ese concepto de lo correcto está, digamos que muy legado al contexto de donde tú te vas a dirigir. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y observen que aquí dice algo importante, dice, se adquiere a través de una práctica constante, bien orientada y de la consulta acostumbrada de conceptos. Entonces, bueno, práctica constante. Resulta que yo no leía nada en el colegio, no me lo exigía, es muy extraño, pero puede ser una posibilidad. Y cuando llegué a la universidad, ¡pum!, me pusieron a leer. Entonces, pues ya digamos que ya por exigencia me toca una práctica constante, ¿cierto? Pero entonces el punto tampoco se queda allí en que sea constante, en que tú tengas que leer muchas guías, sino que estén bien orientadas. Y esta orientación está también en función del área donde yo estoy, digamos que inclinándome. Entonces, si estoy en un área de ciencias naturales, o si estoy en un área de ciencias aplicadas, si estoy en un área de salud, de humanidades, esa orientación es importantísima que ustedes la empiecen a, digamos que, a escudriñar, porque hay unas estructuras textuales que ustedes pueden descubrir que les puede hacer, digamos que, ganar mucho más tiempo en este proceso. Entonces, esta partecita es importante, ¿sí? Dice que también se adquiere de la consulta, atención aquí, acostumbrada de conceptos. Entonces, cuando nos hablan de costumbre, nos están hablando realmente de hábitos. Cuando nos hablan de hábitos, nos están hablando de, digamos que, hacer una tarea de una forma metódica y esa constancia de la cual estaba hablando anteriormente, de la práctica constante, es clave también. Y aquí digamos que la profesora en los siguientes diapositivas que les voy a compartir hoy, apenas les traje 13. No creo que alcancemos a abordar las 13 y se las voy a compartir, por supuesto, en el Drive. De hecho, yo creo que se los puedo compartir ya mismo para los que están en esta sesión. Voy a enviárselos por el chat para que no se lo pierdan. Entonces, acá tenemos archivo. Voy a compartirlo con ustedes. Espérenme un momentito mientras se los cargo. Aquí está. Muy bien. Entonces, vuelvo y les cuento, ¿no? El dominio de las habilidades lingüísticas básicas como leer, redactar, hablar de manera correcta, se adquiere a través de una práctica constante, bien orientada y de la consulta acostumbrada de conceptos. Esta parte de los conceptos es algo que nosotros siempre abordamos cuando estamos hablando de bases de datos y de búsqueda de la información. Miren que pareciera que no es lo mismo, pero sí se correlaciona. Y cuando usted está en búsqueda de información,
es clave e importante no solamente tener los conceptos para buscar la información, sino los conceptos relacionados, ¿sí? Pueden ser unos los sinónimos, pueden ser otras traducciones. Son términos que se correlacionan entre sí. Entonces, cuando uno está haciendo un tipo de lectura, uno se va a encontrar con unos conceptos muy particulares, ¿sí? Que nos van a permitir fluir dentro de esa misma línea de lectura. Pero también es importante tenerlos presentes porque ustedes no se van a quedar solamente en la lectura, sino que ustedes van a pasar muy seguramente a redacción. Entonces, para redacción, ustedes también deben tener presente un conjunto de conceptos que ustedes tienen que acostumbrarse a irlos obteniendo en sus procesos de no solamente de lectura, sino de búsqueda de la información. Entonces dice también claves útiles e indicaciones, bueno, claves es lo que estamos nosotros haciendo, ¿cierto? Indicaciones lingüísticas normativas. Atención aquí, indicaciones lingüísticas normativas marcadas por el uso social de la lengua. Sí, dentro de mis invitados voy a traer a una profesora de la Universidad del Valle que está dentro del proyecto de la Cátedra UNESCO, que trabajan un poco sobre este contexto social del lenguaje. Y es muy importante porque tiene que ver, como les decía, con los parámetros que ustedes establecen cuando están en un cierto contexto y pasan a uno nuevo. Entonces, ¿cómo debo hablar en cada uno de ellos? ¿Cómo debo redactar? Miremoslo de otra línea. Si estoy presentando un ensayo o si estoy presentando una ponencia que la voy a presentar ante otros expertos, o si estoy haciendo un trabajo de grado o una disertación doctoral. Estas normativas es también importante tenerlas presentes. Si voy a redactar una carta, si voy a redactar un ensayo, hay una estructura asociada de la cual yo tengo que tener presente. ¿Listo? Y miren que entonces al final todo se correlaciona, no solamente con la lectura. Estamos hablando de la redacción y estamos hablando del habla. ¿Listo? Bueno, entonces acá, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden habilitar su micrófono para discutir. Aquí estamos en un espacio de construcción colectiva. ¿Listo? Bueno, entonces, en este capítulo que ella le llama, bueno, en esta parte que le llama hacia una lectura eficiente, ella menciona lo siguiente. Leer bien no es una habilidad simple. Muchos creemos que sabemos leer, pero leer bien no consiste solo en reconocer y juntar significados de las palabras de un texto, sino que implica un proceso visual y mental más complejo que no se contenta con percibir una información superficial. Es un proceso intelectual que decodifica, relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir, deduce resultantes, que interpreta, cuestiona, sabe leer entre líneas lo que no aparece escrito. ¿Sí? Eh, Tú puedes decir algo y realmente lo que estás diciendo no es lo que tú estás diciendo. Por decir algo, no, pues, qué belleza, ¿cierto? Entonces allí no estás diciéndole realmente, oh, qué belleza, no. Tú estás criticando una actitud, una acción, y a pesar de que utilizaste el término belleza, ¿cierto? Entonces, observen que ahí está, digamos que es un pequeño ejemplo de lo que tiene que ver con interpretación y que tiene que hacer, y hace parte también de la lectura. Porque no está escrito, pero que se intuye, ¿sí? Se intuye o comprende por la forma en que ha sido redactado. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado porque cuando estamos haciendo lectura, cuando estamos abordando cuestiones académicas, los autores muy seguramente tienen un propósito con el cual están persiguiendo, ¿ya? Entonces, ustedes están con una revista de opinión,
o un periódico o un noticiero, ¿cierto? Y ustedes escuchan o leen una noticia. Ustedes deben tener presente que hay un contexto, ¿ya? Y muy seguramente de esa noticia hay un propósito que busca esa noticia, ¿ya? Una inclinación política, una inclinación económica, religiosa, qué sé yo. Entonces ustedes tienen que poder intuir para poder interpretar de una mejor manera esa lectura que ustedes están haciendo. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos entendiendo a qué se refieren ellos con que el proceso no se contenta, ¿no? Como que la cuestión que tiene que ver con interpretación no es feliz, solamente, digamos que haciendo, ¿cierto? La traducción de los textos. Entonces, es interesante. Dice así, todo esto es leer bien, ¿ya? El conjunto de todas las estrategias, el conjunto de todos los elementos, para la profesora ya lo asume como un leer bien. Usted puede unir todos esos elementos. No es repetir como un lorito, ¿cierto? Es usted profundizar, es usted tener una posición crítica frente a lo que está leyendo. Entonces, además, el premio gratificante del deleite estético e intelectual. Aquí es donde uno empieza también a descubrir tipos de lectura que son para uno, es decir, que uno ya empieza a perseguir otro tipo de lectura, ¿cierto? Y entonces si uno estaba pues creyendo que uno leía porque tenía acceso al periódico El Cubo, ya luego usted va enriqueciendo sus tipos de lectura y usted ya entonces va creando afinidad con cierto tipo de autores, con cierto tipo de estructuras, con cierto tipo, etcétera, ¿ya? Entonces a eso le llama él lo gratificante. Tú puedes ser un buen lector o una buena lectora, ¿no? Un gran lector. Para empezar, debes conocer algunos requisitos para una lectura eficiente, relacionados con aspectos ambientales. Atención, porque es que el ambiente es clave. En una pasada charla de Martes de Investigación, que es un programa dedicado a estudiantes que están haciendo investigación, su trabajo de grado, yo hablaba también de esto, del ambiente. ¿Ya? Consejos para abordar de inicio una investigación. Miren que aquí está también dando un consejo para un inicio de una lectura. En este caso podríamos ajustarla a una lectura académica. Entonces habla de aspecto ambiental. Es decir, yo, ¿qué tengo a mi alrededor para empezar mi proceso de lectura? Porque pueden haber lecturas que son lecturas de estudio, ojo con eso, en donde no es suficiente con leer, sino que es que yo tengo que sacar notas a partir de allí. Entonces lo ambiental es clave. Psicológico, podemos hablarlo también desde la disposición, ¿cierto? Podemos hablarlo desde la psiquis, es decir, desde cómo yo me pienso como unos cambios, unas condiciones en esta lectura para yo poder tener una mejor actitud y también como poder aprovechar mejor ese espacio para hacer esa lectura, es decir, un aspecto psicológico. Y también los físicos son importantes. Si usted no ha dormido bien, pues duerma bien, ¿sí? Y aborde la lectura. Sí, yo sé que los estudiantes universitarios en su mayoría están trasnochados, están haciendo 100.000 cosas a la vez, pero ustedes también deben mirar en el aspecto físico, por ejemplo, identificar cuándo ustedes tienen mejor rendimiento en el proceso de lectura. No, es que yo me concentro mucho mejor en la mañana. Me concentro, mejor dicho, empiezan las ideas a funcionar después de las 10 de la noche. Cada persona debe conocer un poco cómo es su comportamiento físico, ¿sí? Y de esta manera sacarle el mejor provecho a su proceso lector o a cualquier otro proceso que esté desarrollando. Entonces la profesora menciona lo siguiente. Dice así.
Un lugar confortable y silencioso. Bueno, ahorita pues con el teletrabajo y con muchas personas que nos quedamos en casa trabajando, a veces es un poco difícil manejar esto de lo silencioso, pero atención porque sí hay horarios en donde hay mucho silencio. Y por ejemplo, uno de los horarios que más utilizan las personas que tienen muchas cosas que hacer es el horario entre las 3 o 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana o 7. Entonces, el silencio allí es muy, muy, muy interesante. Ahí se puede aprovechar. Algunas bibliotecas, por ejemplo, le están sugiriendo, eh, pues, estamos en pandemia mundial, así que, pero sí hay algunas bibliotecas que están abriendo, algunas bibliotecas públicas ya están abriendo. O tu espacio favorito en casa o en un parque. En, ustedes pueden realizar, eh, por ejemplo, si ustedes nunca han salido a leer a un parque, pueden realizar caminatas en ciertos horarios y van identificando espacios en el parque. Entonces una banquita. Usted dice, ve, voy a probar. Ahorita que está como fresquito el día, entre las 4 de la tarde o 4:30 y 6 de la tarde, qué sé yo. Entonces ustedes pueden ir, digamos que, incluyendo lecturas en un parque. Y es delicioso, se lo recomiendo. Aquí hablan de un área bien iluminada y ventilada, ¿cierto? Eso de estar en el último rinconcito ahí con una lamparita, pues, de las escenas de Betty la Fea, pues es como poco recomendado. Teniendo, si tú tienes opciones de bibliotecas públicas, de parques y que tú te puedes movilizar, sería importante esto. O si no, pues te es difícil movilizarte, saca un espacio en tu casa cuando todo el mundo esté haciendo otra actividad. Por ejemplo, como les decía, muchas personas utilizan o altas horas de la noche o horas muy, muy temprano. Habla la profesora de una silla o un escritorio a la altura apropiada, ¿no? Entonces, eh, a veces uno dice, pues yo no entiendo por qué me quedo dormido cuando leo. Entonces uno le pregunta, ¿y es que usted dónde lee? No, pues en mi cama. Entonces, ojo, porque pues, para el cerebro, y aquí por eso esta cuestión psicológica es importante, para el cerebro su cama es para dormir, ¿ya? Así usted piense lo contrario. Todo su cuerpo se dispone para dormir. Entonces, a menos que, digamos, usted ya haya tenido otras eh, costumbres, ¿cierto? Pero normalmente está diseñada para dormir. Entonces, pues es mejor tener un espacio, una silla adecuada, ¿cierto? En donde usted ya sepa, y un espacio adecuado en donde usted también ya vaya identificando que en ese espacio, a esa hora, usted va a hacer un proceso de lectura académica. Ella recomienda alternar cada hora la lectura con alguna actividad ligera. Y ojo, porque aquí la profesora nos está, digamos que, no solamente dando una recomendación para leer, sino para estudiar. No se recomienda que usted pase más de una hora. Los expertos recomiendan que máximo usted haga lapsus de una hora, Luego se tome unos 5, 10 o hasta 15 minutos haciendo una actividad física que le permita a usted oxigenar su cerebro, puede hacer ejercicios, estiramientos, bueno, ejercicios oculares, de tal manera que usted le permita eso salir un momentico, permitir un enfoque diferente en su cerebro y que le permita también, digamos que, otra vez reactivarse. ¿Por qué? Porque es posible que usted también, de tanto leer, sobre todo esas lecturas académicas, puede generar fatiga y puede creer que usted está leyendo, pero realmente usted pasó 15 minutos y digo, ay, pero ¿qué fue lo que leí? Tú no recuerdas. ¿Por qué? Porque tu cerebro está fatigado. Porque ya no tienes energía y tú crees que porque estás sentado y tienes el libro en la mano ya lo hiciste. No, no hay una cuestión de osmosis en las lecturas académicas. ¿Sí? Entonces, miren que aquí la profesora es clara, dice gimnasia, ¿no? No, pero es que no, los gimnasios no están abiertos, ¿no? Es que usted puede hacer sus sentadillas en su casa, usted puede hacer
unas flexiones de pecho en su casa, coloque un video de yoga en 5 minutos en su casa, en YouTube, ¡pum! Y ejecuta ese momentico y eso a usted lo saca automático y le permite retomar energías. Miren, ejercicios de respiración profunda, volvemos al yoga, por ejemplo, ¿sí? Ejercicios visuales como lanzar la mirada al cielo o cerrar los ojos y mover en suave vaivén el globo ocular, ¿cierto? Ejercicios oculares. Atención, para los que son lectores, para los que tienen que leer mucho. Atención porque aquí ya estamos hablando de higiene en los ojos, ¿sí? Es recomendable mantener una actitud tranquila al leer, que permita un parpadeo natural. Ustedes no han visto que hay personas que como que están así y es tanto el estrés que incluso los mismos ojos como que están todos tensos. No, es que tengo que entregar el trabajo y te estresas y tu cuerpo adapta incluso a esa posición. Eh, sí, finalmente digamos que la mayoría de nosotros trabaja bajo presión, eso sí es evidente, pero hay que tratar de evitar ese punto de estrés, ¿sí? Es decir, si usted le pusiera un trabajo para dentro de un mes, arránquelo ya. No espere dentro de un mes hacerlo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa actitud, porque esa actitud le va a permitir a usted un parpadeo natural, ¿ya? Que, entre otras funciones, humedece y ejercita de modo saludable al nervio ocular, ¿cierto? Para los que no sabían, tenemos un nervio ocular. Entonces, sigamos con las recomendaciones. Este es excelente. Sustituir la gran cantidad de alimentos chatarra, ¿cierto? Que nos asedian de manera cotidiana, ¿ya? No, pero es que yo con mi chocolatinita, yo no me falla. Mis papitas fritas no me fallan acá, ¿cierto? Mis doritos no me pueden faltar para estudiar y con eso, ojo, porque estamos hablando de la salud no solamente de los ojos, sino también de su cerebro. A mí no me puede faltar el café. Tranquilos que yo con café, con mi termo, ya, yo sobrevivo toda la mañana. Ojo, muchachos, que digamos que hay que cuidarse, ¿sí? Entonces, bueno, usted estudió 1 hora, leyó 1 hora y luego entonces se fue, buscó un bananito, un vaso con agua, luego usted tiene sus semillitas, su maní, en fin, digamos que ustedes van adquiriendo, digamos que el objetivo es que ustedes tengan en cuenta mucha parte de la alimentación y que no se dejen a la de Dios, ¿cierto? Y como que no, yo estudio y estudio y estudio y no hago más. Muchos estudiantes universitarios al final sufrimos de gastritis, porque yo también sufrí de gastritis cuando estaba en mi pregrado. Entonces, y como tengo 2 pregrados, pues fueron dos momentos de gastritis. Pero era por eso en parte. Uno por el no dormir bien y el otro por no alimentarme bien, ¿cierto? Entonces, atención, porque el cerebro está trabajando mucho más, porque no solamente estás leyendo, sino que estás interpretando, estás haciendo correlaciones en ese momento, estás redactando muy seguramente, estás haciendo muchos procesos cuando estás en lectura académica y es importante entonces que tu dieta sea nutritiva. ¿Listo? Así que afortunados los que tienen a sus mamás que están pendientes a agarrar el ratico. Yo recuerdo a mi mamá en algunas ocasiones cuando me llegaba con el vasito con tostadito y avena, wow, delicioso. Y yo seguía allí. Y luego ya llegaba pues con una manzanita. Bellas épocas. Dichosos los que aún las pueden aprovechar. Pero entonces, si ya no está mi mamá y si ya estoy solo, pues debo hacer lo mismo, cuidarme a mí mismo. ¿Listo? Otros ejercicios oculares, mirar hacia abajo al salir de un lugar caliente y cerrado. ¿Sí? Por ejemplo, habitación, biblioteca, cine, etc.
para proteger los ojos del impacto repentino del aire frío. ¿Ya? Por supuesto, también te servirá a conocer mejor a un gran amigo del libro. Entonces, bueno, algunos consejitos. Sí, Elsa, una bendición. Dichosos los que pudimos disfrutar de ello. Bueno, entonces allí vamos a seguir hablando de estrategias. Aquí les muestro, como les decía, y no se preocupen que también a sus correos les haré llegar el archivito que les compartí por chat. ¿Listo? Son unos pequeños apartes del libro. Entonces, estrategias de lectura. Ahora sí vamos al punto, pues vamos a hablar qué es lo que la profe me recomienda como estrategia. Entonces me dice lo siguiente. Un lector diestro no inicia de inmediato la lectura de un libro, sino que aplica diversas estrategias antes, durante y después del proceso. ¿Sí? Antes y durante el proceso de leer. Los que tenemos que tomar pues notas y hacer inferencias, tenemos que hacer un proceso también post lectura, ¿listo? Aquí yo, por ejemplo, le aumenté el después. Estaba aquí distraído. Estas últimas estrategias se clasifican en, bueno, la profesora clasificó unas estrategias que me parecen a mí muy interesantes y que hoy se las voy a compartir. Entonces la primera es la lectura global, usted mirar el panorama global. Atención estudiantes que tienen que leer tienen que resolver un quiz de una lectura un cuestionario de una lectura que le da su profesor. Miren todo el texto de forma global, sin necesidad de entrarse de una. No, pero es que son 50 páginas. Miren lo global, ¿cierto? Ahorita vamos a ver de qué se trata, ahorita ya explica cada una de las partes. Luego identifique estructuras, ¿ya? Y ya luego mire un poco más a fondo y empieza a construir el análisis, empiece a analizar cómo está construido el discurso de ese texto. Entonces vamos a ver cómo es que lo explica mejor la profe. ¿Listo? Dice así. Ay, me disculpan el escaneo. Me quedó un poquito torcido nomás. Dice así. Una lectura global es una lectura muy general y rápida de todo el texto. Entonces, sigue los siguientes pasos. ¿Listo? Entonces, a usted le toca leerse un libro. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo. A usted le toca leerse un libro para dentro de 8 días. Que le recomendó el profesor. Pero ojo, porque muy seguramente él no le va a pedir a usted todo el libro porque sí, sino que de pronto le va a pedir esa lectura enfocada a un objetivo que usted necesita obtener. ¿Listo? A una competencia que él quiere que usted logre tras la lectura de ese libro. Tal vez solamente sea una reflexión. Pero entonces miremos cómo es una lectura global. 1. Revisa la portada, la contraportada y las solapas del libro. ¿Ya? Las solapas son las que son en la parte... aquí les muestro. Aquí tengo, ¿cierto? Aquí está la portada. Aquí a ver, la contraportada. Aquí está la contraportada, ¿cierto? Las solapas normalmente son las que aparecen acá, en esta partecita, ¿cierto? De la tapa del libro. Bueno. ¿Por qué? Porque hay información general. Ojo, porque esta es la técnica de la lectura global. ¿Listo? La lectura global. A veces en la contraportada, por ejemplo, hay subtítulos que te permiten, digamos, que enfocar mejor de qué se trata el libro. Segundo, lee el índice, ¿cierto? El mapa de navegación. Usted con el índice, usted ahí ya sabe de qué se trata el libro, ¿cierto? Entonces usted viene acá, vamos a ver dónde está el índice. A ver. A veces el índice está en las primeras páginas, a veces está en la parte final. Aquí yo lo estoy buscando. Aquí está el índice analítico. Bueno, ¿cierto? Entonces aquí tengo el índice.
Y por acá está el uso. Bueno, el prólogo o parte del prólogo. Como estamos haciendo una mirada general, una visión general, normalmente el prólogo lo hacen otros autores. Otros autores que están haciendo una mirada general de la obra. Entonces, por eso la recomendación es que se lea usted el prólogo, porque entonces usted tiene la interpretación de una persona que ya lo leyó y que le va a dar una idea sobre de qué trata el libro. Ya, algo así como que ya la tarea está hecha en el prólogo, sino que no es suficiente solo el prólogo. ¿Listo? 3. Crea tu hipótesis, ¿cierto? O vaticinio, es decir, ¿de qué cree usted que se trata el libro? Yo creo que este libro, pues si dice que es un prontuario de lectura, pues me va a hablar de técnicas de lectura. ¿Listo? Entonces usted ya tiene aquí una idea. Y 4, dice, revise la geografía del texto. Es decir, cuáles son los títulos que están, digamos que de primeros encabezados, o los que están en negrita, ¿cierto? Los subtítulos. Navegue por las ilustraciones, las fotografías, los esquemas, las gráficas. Esta es una forma rápida de ustedes saber de qué se trata un libro. Entonces, por ejemplo, si ustedes navegaron y se encontraron con que es un libro que tiene muchas gráficas estadísticas, entonces usted ya de una concluye que se trata de un informe, ¿cierto? En donde utiliza recursos cuantitativos para pues mostrar sus hallazgos. Entonces de esta manera usted ya se está haciendo a la idea de qué es lo que tiene la obra. Y de esta forma lo puede abordar mucho mejor y mucho más eficiente esa lectura. Elsa dice revisar los paratextos. Entonces acá, miremos a ver, dice, las imágenes cumplen una función de redundancia, ¿sí? Es decir, que refuerzan el contenido del texto. Algunos expertos, algunos profesores, por ejemplo, en sus técnicas decían, cuando ustedes lean un artículo, no se vayan directamente al texto, sino que váyanse a las gráficas o a las tablas. Entonces, pues normalmente lo que pues, él mencionaba que en su área, que era el área de salud, todo al final tenía que mostrarse resumido en un gráfico o en una tabla. Entonces él iba buscando precisamente justo ese elemento dentro del artículo y de esta manera digamos que él podía hacer una lectura mucho más rápida y entender de qué se iba a tratar el artículo solamente con la ubicación de los esquemas, ¿no? O las ilustraciones. ¿Listo? Bueno, por acá que me dice, dice, vea, revise las notas de pie, las notas al pie, porque pues, son notas aclaratorias. Mire si tiene ejercicios, ¿ya? Si hay resúmenes. Mire detalles tipográficos que llamen la atención, ¿sí? Palabras que estén en comillas o que estén en letra itálica. Estas bastardillas son las letras itálicas. O que estén en negrita. ¿Listo? Luego le dice, identifica en la página legal dónde y cuándo se escribió la obra, que es, digamos que lo que nosotros en biblioteca llamamos la ficha bibliográfica. Normalmente está detrás de la portada. Vamos a ver este libro dónde la tiene. Ficha bibliográfica. Aquí está. Normalmente aparece como algo como así, ¿cierto? Entonces ahí me indican dónde se imprimió el libro, dónde se editó y cuándo. Y es importante porque entonces, miren lo que yo les decía al inicio, es un libro del 2006 y aún tiene muchísima vigencia, ¿ya? Pero entonces, si ustedes están presentando el último reporte sobre la salud en Colombia, por decir algo. Entonces, una de las preguntas que va a hacer algún asistente es, bueno, ¿y esa información usted dónde la obtuvo y desde cuándo? ¿Ya?
Entonces son datos generales, claves, para que usted contextualice qué es lo que usted está interpretando. Sexto, confirma, refuerza o reconstruye tu hipótesis o vaticinio inicial. No es suficiente con que yo creyera que se trataba de técnicas de lectura, sino que es que también me habla de redacción. Este libro también me habla de temas ortográficos, gramática. Entonces yo voy o enriqueciendo o también puedo descartar mi hipótesis inicial. Hay libros que me pasa eso, el título me promete algo muy interesante y cuando yo voy a la tabla de contenido me doy cuenta que no era lo que yo esperaba. Entonces mi hipótesis cambió, ¿cierto? Entonces yo puedo, en este caso, de este ejemplo, yo puedo abandono rápidamente una obra. Eso me pasa cuando yo estoy buscando información y estoy buscando fuentes que fortalezcan una hipótesis que yo quiero defender, pero si no la tiene, entonces simplemente lo descarto y continúo con otro que sí. Entonces es un poco esta línea de confirmar y reforzar la hipótesis inicial. Tener una idea general de un libro o de alguna de sus partes facilita bastante la comprensión del mismo. De allí la importancia de la hipótesis o predicción, de esta adivinación preliminar que de alguna manera condiciona al cerebro para auxiliar al lector en la decodificación y comprensión del texto. ¿Sí? Con este mismo fin se puede intentar en obras no literarias una lectura global rápida que aplique algunas de esas sugerencias. ¿Sí? Entonces ahorita, digamos que ya estaba haciendo una sugerencia, digamos que desde una línea de un libro completo, ¿listo? Hasta el punto 6. Ahora, aquí en estas apartes de este punto sexto, dice que va a incluir ahora técnicas de lectura que pueden ser aplicados a cualquier otra estructura textual. Entonces acá, por ejemplo, les menciona las siguientes. Lectura ágil por enunciados o bloques de enunciados, ¿sí? O encabezados, ¿cierto? Que es lo mismo. Usted entonces va, por ejemplo, es cuando ustedes tienen un artículo, a veces hay artículos que no tienen, digamos que lo común de un artículo es que no tenga un índice. Entonces usted, como no tiene un índice, usted lo va a construir. ¿Cómo lo construye? Navegando por los enunciados, es decir, por los títulos y los subtítulos de cada una de los componentes que tenga el documento. Y de esta forma, usted ya está haciendo una lectura ágil. ¿Listo? De todas maneras, ella aquí muestra otros ejemplos que complementan un poco más lo que les estoy contando. Hay otra técnica que es hacer lectura por encima de las palabras. Esta, la verdad, casi no la he aplicado, pero suena muy interesante. Y es que ustedes traten de que la vista no esté, normalmente uno coloca, o yo por ejemplo he experimentado, que yo ubico, por ejemplo estoy haciendo aquí cierta lectura, entonces yo ubico mi punto de visualización en la parte de abajo, ¿sí? Es como si yo tuviera aquí una línea invisible abajo, ¿ya? Entonces la técnica que ella acá muestra es que la miren por encima. Háganse de cuenta que la línea está acá encima. Y eso lo que hace es que ustedes acceden a un campo ocular más amplio, ¿ya? Ustedes no están enfocando la L, por ejemplo, o no están enfocando aquí el punto de abajo, sino que enfocan acá arribita. Cuando ustedes miran arribita ya pueden ver incluso más letras de las que ustedes podrían ver si solamente se enfocan en la L. Son trucos, ¿no? Y no es el único truco que existe. Está otro que es la lectura en zigzag, que es leer la primera línea o intentar como Estoy de nuevo con ustedes, jóvenes. Uy, Ashley quedó como anfitriona. Eh, bueno, Ashley, ¿me puedes dar permisos de coanfitrión o en su defecto me puedes dar los poderes de anfitrión? Vas a dar la opción participantes, tocas mi nombre y ahí me puedes trasladar los permisos, por favor.
Me disculpan, a mí se me desconectó un momentico. Pues, cuestiones del teletrabajo y el internet. Ashley, ¿estás por ahí? De pronto se haya ido. Ashley. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sigamos por aquí con... Recuerden que si tienen alguna pregunta, interrumpan, ¿listo? Porque si no, aquí nos quedamos. Funciones que este pedacito de aquí va con este de acá. Funciones que De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas. Bueno, menos mal sigo grabando. Ok. Entonces estamos hablando de la lectura por encima, pasábamos a la de zigzag. La zigzag es que ustedes lean la primera, de un párrafo, lean la primera línea y luego hagan una mirada en diagonal, así como en Z, por el resto del párrafo y vuelvan a la última línea. Ya es como prácticamente saltar de la primera a la última línea de un párrafo. Esa es la lectura en zigzag. Lectura al centro del texto imaginando dos márgenes internos, es decir, el texto tiene esta margen, entonces ustedes lo que hacen es disminuir la zona de enfoque, ¿cierto? Entonces ya ustedes colocan internamente dos márgenes dentro de los párrafos para que con el rabito del ojo que llamamos, acceder a ese campo sin necesidad de que usted enfoque ese campo. A ver qué otra estrategia hay. Lectura de localización de palabras clave en la introducción y en las conclusiones o a través del texto. Atención, porque es que aquí trabajó dos puntos importantes. El inicio, que es la introducción, y el final, que son las conclusiones, ¿cierto? En el inicio yo tengo que contextualizar, normalmente el autor tiene que contextualizar al lector. Entonces ahí ya te da el panorama de qué es lo que va a hacer. Y al final, pues, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué concluyó? Entonces acá está, localice las palabras clave en esos dos campos y listo, o sea, ya terminó. ¿Ya? Es una exploración superficial, hay que tener, digamos, claridad en eso, ¿no? O sea, usted está mirando, es el panorama de qué se trata y es una exploración superficial. ¿Listo? Pero pues a veces es necesario utilizar este tipo de estrategias porque queremos saber si realmente esa lectura es la que nosotros necesitamos profundizar o si definitivamente no sirve para nada. Muy útil cuando hay estudiantes que tienen que hacer estados del arte de un tema y tienen que revisar pues, varias cosas que se van encontrando. Entonces es para ello, ¿listo? Para hacer lectura rápida de cada uno de los documentos que van encontrando. Y miremos a ver, lectura de principio y final de párrafo. Este es un poco parecido al del zigzag, solo que el zigzag exige que tú hagas un barrido, pues, en toda la diagonal. Ahorita les muestro. Bueno, entonces, miremos la primera estrategia que era lectura por enunciados o bloques de enunciados. ¿Listo? Miren que yo puedo romper un párrafo, el párrafo está desde muchos hasta aquí abiertos. Entonces lo que ustedes hacen es identificar como unos bloques en donde ustedes, digamos que van como que enfocándose en cada uno de dichos bloques para, digamos que tener acceso a esas lecturas, ¿cierto? Entonces, ya, y esto es muy útil cuando hay libros en donde los autores son como poco amigos de, a veces hay autores que son poco amigos de los puntos, entonces colocan muchas comas. Entonces están hablando por una coma y luego por otra coma. Usted dice, pero acá va este párrafo. Entonces, para estos, digamos que párrafos que son muy grandes, esta técnica de manejar bloques de enunciados es interesante, ¿cierto? Y usted lea el bloque y usted a partir de ese bloque saque como pues una idea principal de cada bloque.
Y al final, entonces, lo que usted hace es enlazar las ideas de todos los bloques en conjunto. Esa es la técnica de los bloques. Esta es la de encima de las palabras que les contaba ahora, ¿ya? Entonces, el ejercicio, para que ustedes lo hagan, es que ustedes miren, y aquí lo pueden hacer en este momento. Voy a hacerlo con ustedes. Voy a mirar acá el cursor. Ojalá ustedes lo puedan hacer conmigo. Y no miren acá. Entonces, es probable que las primeras conchas y caparazones de... Entonces ustedes van viendo cómo, si usted está acostumbrado o no está acostumbrado a esa técnica, lo digo por experiencia, ustedes van a notar cómo ustedes quieren bajar en su mirada, entonces intenta bajar acá. Entonces usted la obliga, no, arriba, vivos les hayan servido. Entonces, al final ustedes van notando cómo ustedes luchan con el enfoque de sus ojos. Pero pues cuando lo hacen lento pasa eso, ¿cierto? Cuando se hace lento pasa eso, pero cuando ustedes lo hacen más rápido, ya ustedes empiezan a coger mejor práctica y con eso es como todo, ¿cierto? Ustedes van practicando y van siendo más expertos. Pero el objetivo, como les decía, es que cuando ustedes miran acá arriba, tienen un campo visual mucho mayor, por lo tanto eso les permite avanzar mucho más rápido. Y esa es una técnica para lectura rápida. Bueno, esta es la de zigzag, ¿cierto? Hace unos 400 millones de años apareció un nuevo, y uno alcanza a leer incluso la primera y la segunda, un nuevo tipo de ser viviente para... Pocos medían 60-90 centímetros de largo, aunque hubo formas excepcionales que llegaron a medir hasta 6 metros. ¿Listo? Normalmente, digamos que esta técnica, que es superficial, insisto, busca es como coger cómo empezó, cómo terminó, y que usted empiece a idearse de qué trató. Entonces usted de pronto se puede hasta devolver en este cruce, ¿sí? De forma estratégica, se devuelve usted en este cruce para encontrar de qué estaba hablando. Si no lo dijo acá en el inicio o si no lo dijo al final, ¿cierto? Está hablando de un nuevo tipo de ser viviente, ¿cierto? Hace 400 años apareció un nuevo tipo de ser viviente, eso estaba hablando. Y dijo que hubo formas excepcionales que llegaron a medir hasta 6 metros. ¿Ya? Entonces él resumió todo un párrafo utilizando esta técnica, insisto, para mirar la idea del párrafo. Por eso es bueno también identificar, de acuerdo al tipo de lectura, cómo está estructurado, cómo es la estructura de dichos párrafos, ¿ya? Y de esta forma, cuando ustedes lo pueden, digamos que descubrir, ya a partir de allí ustedes hacen el abordaje. Esta también es una técnica de lectura rápida. Es que ustedes coloquen una margen en donde se reduzca su campo visual. Ojo con lo que les estoy diciendo, es decir, el enfoque. ¿Sí? Sí, Elsa. Voy a copiar por aquí tu correo para compartirles ahora a todos los que no pudieron asistir estas estrategias. De hecho, ya también estamos terminando. Listo, hoy vamos a trabajar solamente una horita. Entonces, ustedes normalmente tienen este campo, es decir, esta margen de acá y esta margen de acá. Lo que ustedes hacen es reducir, ¿sí?, el campo de lectura, como lo están viendo acá, para que el enfoque, para que ustedes cuando se paren y miren acá, vayan ejercitando este campo visual para que no tengan que enfocar acá la P, sino que ustedes están aquí en los precursores. Precursores de los vertebrados fueron, y entonces llegan hasta aquí, obligan a que, digamos que ustedes se obligan a no tener que enfocar, ¿ya?
Y de esta forma, entonces ustedes ya pueden hacer una lectura no lineal, como la acostumbramos, sino que hacen una lectura que es una lectura en barrido vertical. ¿Listo? Entonces, pueden también hacer el ejercicio. Están ustedes con su texto, cogen 2 lápices, ¿cierto? Un lápiz, ustedes tienen, aquí no tengo más lápices, tienen un lápiz, ponen en el otro lápiz sobre el texto y hacen el ejercicio. Y se van entrenando poco a poco. Insisto, el objetivo es que sea rápido porque ustedes quieren es una lectura superficial. Ustedes quieren saber es cuál es la idea. ¿Vale? Bueno, siguiente. Y este es muy aplicado para lectura de artículos. Y es lectura de palabras clave en la introducción y en las conclusiones. ¿Listo? Entonces usted se va a la introducción. Aquí él está señalando en negrita. Ustedes lo que van haciendo es van leyendo y van identificando las palabras clave. Normalmente son conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí apareció que las lombrices, que la tierra, que los peces, que la era, que no sé qué, ¿cierto? Entonces ustedes lo van identificando. ¿Para qué? Para que ustedes vayan cogiendo las ideas. Muy útil también cuando ustedes están estudiando a través de la lectura. Porque al final a veces uno lee y uno como que ve y qué fue lo que leíste. Y uno queda como que... Pero es porque uno no se tomó, digamos que la molestia de hacer esta pesca. ¿Listo? Coger los conceptos. Cuando tú coges los conceptos, al final puedes unirlos y convertirlos en ideas. Y cuando tú ya tienes la idea, ya puedes opinar frente a la idea. Es decir, puedes hacer una interpretación de la idea. Eso es como cuando ustedes se ven una película. ¿Cierto? Ustedes están allí, arrancó la película, llegan los primeros 10 minutos y llegó alguien, un amigo tuyo y te dice, ¿ves? ¿De qué se trata? No, mira que es una muchacha que perdió la memoria y entonces ustedes cogieron la idea sin tener que decirles paso a paso lo que pasó, le dan la idea. Entonces lo mismo pasa con este tipo de técnica, escoger las ideas a través de los conceptos y de 2 puntos particulares del documento, la introducción y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo para que lo apliquen los que están haciendo estados del arte. Y lectura al principio y al final del párrafo en textos cortos. Entonces acá es un poco como la de zigzag, solo que ya digamos que la de zigzag es muy útil cuando los párrafos son cortos y digamos que es más efectivo. A veces en párrafos gruesos uno puede coger no solamente la primera línea, sino las primeras líneas. Pueden ser 1, 2 o hasta 3 líneas. ¿Listo? Y luego te vas a las últimas 3 o las últimas 2 líneas. ¿Por qué? Porque coges cómo fue que él arrancó, de qué es lo que iba a hablar y qué fue lo que concluyó. Entonces luego puedes hacerlo de forma sistemática. Entonces, si todavía no has cogido la idea, pues aumentas una 4ª línea en el inicio del párrafo. ¿Listo? O te vas hacia arriba y aumentas una 4ª línea en la parte final del párrafo. Entonces allí lo que vas haciendo es eso. Es como ganando tiempo en este tipo de textos. Esta técnica casi no la he utilizado. Sin embargo, sí la he aplicado en novelas cuando estoy saltando, cuando de pronto me aburro en una parte de la novela, porque de pronto pues, no me interesa esa partecita, entonces como que me adelanto. Y cuando me adelanto, que digamos que estoy leyendo hasta acá y me adelanto hasta acá, pues trato como de mirar hacia atrás de qué se trataba. Y entender, verdad, es que aquí apareció un nuevo personaje, ahora sí me vengo hacia adelante. ¿Listo? Me aburrió. Están hablando de un personaje y siguen ahí en la misma conversa. Quiero saber qué pasó. Me adelantó una página o 2 páginas de la historia y otra vez tiro hacia arriba. Me ubico en un punto que me adelanté, leo hacia arriba, ¿sí? Para ubicarme, ya me ubico. Ya, sí, en efecto, ya por fin dejaron esa conversación que ya no me gustaba. Entonces me voy hacia atrás, me voy hacia atrás. Y ya llegué a un punto, ya lo entendí. Entonces, como leí hacia atrás, ahora leo hacia adelante. Esta técnica es muy divertida y, por ejemplo, se puede aplicar cuando ustedes también están viendo películas.
Entonces, ustedes están viendo la película en línea, por decir algo. Y eso que ustedes tengan el control sobre los tiempos de la película. Entonces, a ustedes les aburrió, está en una parte sosa, la película está aburrida en ese momentico. Ustedes lo van adelantando, lo van adelantando, lo van adelantando. Y cuando llegaron a un punto, luego tiran un poquitico hacia atrás. Ah, ya sé, en este momento ya qué están haciendo. Se puso otra vez aburrida, entonces ustedes adelantan, adelantan, ¡pum! Y se van hacia atrás, y luego se van hacia adelante. Entonces es como una manera también de ganar tiempo de una forma enfocada. Ustedes tienen ya, desde la lectura, ya tienen un propósito que están persiguiendo en la lectura. Entonces esa técnica, digamos que es interesante allí. Vamos a ver. Y ya, digamos que en esos fragmentos que les traje para hoy, finalmente concluyo con una lectura, una fórmula de lectura que, de hecho, fue por esta fórmula que llegué a este libro, porque en otro libro lo citaron. Entonces yo dije, ah, interesante esta fórmula, ¿quién la creó? Y llegué pues aquí con la profesora. Entonces, observen, se trata que ustedes en un primer momento globalicen, ¿cierto? Miren de qué se trata, miren cuál es la estructura del texto y tengan como una inclinación, intenten adivinar de qué se trata el texto, ¿sí? Un vaticinio, le llama la profesora. Luego, ojo que este es el momento pre, ¿sí? Luego cuando usted ya está leyendo, en ese momento usted está preguntándose. Siempre ustedes deben estar preguntándose qué es lo que está diciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Haciéndose preguntas sobre el texto. Y al final hacen la RR, que es usted recitar en voz alta o baja lo que usted entendió. ¿Listo? Ojo porque esa es una técnica realmente para estudiar, ¿cierto? Como les digo, a veces hay unas lecturas que pues, uno le está haciendo como para mirando a ver de qué se trata y a veces hasta para descartarlo rápidamente. Pero cuando usted ya está preguntándose, usted está profundizando sobre esa lectura. Entonces aquí usted ya realmente la está estudiando, es decir, no la está abordando de forma superficial, usted ya está abordándola de forma seria, ya la está estudiando. Entonces acá por eso es importante que ustedes miren, siempre están evaluando qué es lo que ustedes han entendido en cada cosa. Y si llegó un párrafo en que ustedes no entendieron nada, entonces ustedes tienen que decir, uy, alarma, ¿aquí qué pasó? Y tratar de descubrir por qué fue que no entendieron nada. ¿Listo? Y finalmente, construir, y esto es clave en cualquier tipo de estudio, jóvenes, si están preparándose para un examen, el examen del IFES, hacer comprensión textual, es decir, y una de las más efectivas es la creación de mapas conceptuales, mapas mentales, o mapas conceptuales o diagramas, lo que a ustedes les permita de forma gráfica acceder a los contenidos del texto. ¿Listo? Creen resúmenes, creen notas. Mejor dicho, vayan al punto clave de lo que ustedes acabaron de revisar. De tal manera que ustedes cada vez que vayan haciendo las lecturas, ustedes también tienen un espacio de construcción ya de las ideas. ¿Qué les va a ser de gran utilidad si luego tienen que hacer un proceso de redacción de esas temáticas? ¿Listo? Bueno, entonces, sí, María Claudia, ya lo vamos a compartir, por ahí te quedó mal escrito el correo, ya te lo ayudo a corregir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Tengo un público de 5 asistentes. Bueno, entiendo que son cuestiones del horario, pero qué bueno que ustedes lo puedan aplicar. ¿Listo? Qué bueno que si usted si usted se tomó estas molestias de estar aquí, pueda pues aprovechar estos materiales y que les permita ganar tiempo en sus lecturas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Disculpa, profe. Digamos que estoy en un espacio que necesito tiempo. Tengo el tiempo corto.
Entonces, por ejemplo, en una prueba ICFES, que nos dan largos textos y que necesitamos responder, digamos, en 3 minutos cada uno. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que usted haría, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta, Eduard, porque la verdad, eh, y hay que saber es que cuando estás en un examen, ¿sí? Allí en un examen se asume que tú ya debes, digamos que tener unas competencias. Me voy a ir a una entrevista de trabajo para, para, para contextualizar mejor eso. Entonces a ti te van a hacer unas pruebas, ¿sí? Para saber si tú tienes la cualificación, ¿cierto? Las competencias. Entonces te ponen un caso, ¿sí? Contestes rápidamente. Entonces tú lees el caso, lo analizas, lo piensas y vas contestando. ¿Qué pasa? Que finalmente esa respuesta está en función de mi conocimiento. Realmente no es que la respuesta esté en el texto, ¿sí? Realmente está en mi conocimiento. ¿Por qué? Porque es que a veces uno piensa que y bueno, en la mayoría de las ocasiones pasa, que las respuestas están dentro del texto, pero a veces hay respuestas dentro del texto que lo que buscan es generarte una trampa, una distracción para que te saquen de la interpretación que tiene el texto. Pero entonces, ¿el culpable es el texto? No. La cuestión allí, y lo que todos los estudiantes que están en una prueba ICFES deben tener presente es que los están evaluando, ¿ya? Es decir, están mirando si ustedes realmente desarrollaron unas competencias de lectura. No están esperando que ustedes lean, entonces, de un cuento, bueno, el personaje de este cuento, ¿cuál fue? Es decir, que le hagan no esperes que te hagan la pregunta más fácil. Lo que tú debes esperar es que te hagan las preguntas más difíciles y para eso tú te tienes que preparar antes. Es decir, que realmente uno a una prueba del ICFES no se puede ir como que, bueno, entonces me tomo mis vacaciones, ahorita que ya abrieron un aeropuerto, me voy para Cartagena, y entonces llego con lo de Nachito Lee, entonces ya tengo suficiente para ir a mi prueba del ICFES. No, definitivamente no. Tienes que preparar, y si entonces en la prueba del ICFES te van a evaluar gramática, te van a evaluar ortografía, te van a evaluar comprensión, pues tú tienes que abordar esas competencias previamente cuando ya estás en la lectura. Entonces, tú estás en la lectura y tú te encontraste con algo que previamente estudiaste, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo abordo la lectura de una lectura IFES? Lenta. Estas técnicas que hicimos ahorita son técnicas de lectura rápida porque tú tienes el tiempo. Pero cuando tú no tienes tiempo, tienes que voltearlo todo. Como tú ya no tienes tiempo, parece paradójico, pero es así, tienes que abordarla tan lenta que no tengas que volver a repetir la lectura. Es decir, tú vas suave. Entonces, ¿qué es lo que sí debe uno hacer? ¿Ya? Estudiantes de 11, por favor, atención. ¿Qué es lo que sí deben hacer? Que cada vez la velocidad lenta, como ya la haces con más frecuencia en un tipo de lectura que se llama la lectura crítica, sea más rápida. Es decir, como cuando tú vas a empezar a trotar, tú vas a arrancar, el primer día vas a ser súper lento y luego al otro día vas a ser un poquitico más rápido, al otro día un poquitico más rápido. Y más adelante te van a decir, pero ¿usted por qué está corriendo tan rápido? Tú dices, no, yo voy lento. Pero es que mira que me dejaste tirado. Sí, pues que usted apenas empezó a leer hoy y yo ya llevo leyendo un mes. Entonces ya la velocidad del que viene haciendo una lectura continua, analítica, la velocidad de su lectura lenta, atención, es un poco más rápida del que nunca ha venido leyendo. Entonces es como un poco, para al final redondearte la respuesta, Edward, es un poco que tú puedas distinguir qué es lo que persigue la prueba, ¿cierto? Entonces, para eso existen los pre-ICFES, para eso existen varios cuestionarios tipo ICFES, en donde uno puede mirar cómo es que una prueba ICFES aborda esa pregunta.
Y esto también va para estudiantes de pregrado que van a presentar alguna prueba para alguna beca internacional. Usted tiene que prepararse, ¿ya? Usted tiene que prepararse porque usted una prueba y su objetivo es pasar esa prueba. Su objetivo es tener un puntaje tan alto que cualquier universidad, si tú deseas seguir estudiando, te acepte, ¿cierto? Si tú quieres seguir estudiando. Porque en el caso contrario, pues, ¿para qué? Usted contesta cualquier respuesta y ya. Para el que no quiere, para que el que no sabe a dónde quiere llegar, cualquier camino le sirve, ¿cierto? Esa sería mi recomendación, Edward. Aborda la lectura lineal, lento por lento, y yo creo que la mejor para un examen de ICFES es la de la pesca. La de la pesca. Esta de aquí. ¿Sí? O sea, tú coges un párrafo y tienes que pescar de allí la idea de ese párrafo. ¿Ya? ¿Qué es lo que perseguía ese párrafo? Y luego sigues. Y cada vez que mezclas la pesca con la primera técnica que sería acá, la de los bloques. Entonces, si es un texto muy largo, entonces coge las ideas de un primer bloque, luego las ideas del otro, y así, y luego entonces las intentas unir. O las separas en diferentes momentos de la historia, si hay diferentes preguntas. ¿Ya? Yo lo que hago, yo no abordo el texto de una, sino que me voy a la pregunta, ¿cierto? Veo que me están preguntando, a la pregunta. La pregunta es concreta. Ahora sí, digamos que ese texto sale en 2 preguntas o 3. Entonces tú las lees rápidamente. Aquí me están pidiendo cuál es la idea principal. Aquí me están preguntando, me están comparando 2 cosas. Si yo tengo, digamos que una retentiva, hago una búsqueda de esas preguntas dentro del texto, pero abordando el texto de forma lineal. Pin, 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 respondiendo a la pregunta. ¿Ya? Es una manera de hacer. Y me refiero a esto porque pueden haber muchas otras más que tú puedes ir construyendo cada vez que vas leyendo. ¿Listo? Entonces es muy importante, si uno no tiene el hábito de leer, empezar a uno tomarse tiempos. ¿Listo? Por aquí en el chat me dicen... María Claudia dice que ha encontrado muchas falencias en la lectura y en la escritura de nosotros los estudiantes, claro, porque como escribimos es como hablamos, y como hablamos es como leemos. Y pues si no leemos, entonces finalmente lo que escribimos es un lenguaje natural. Luego, si lo estamos presentando para un contexto académico, pues ahí ya perdimos el año. Dice Sofía, ¿cómo leer un libro que no me llama la atención como libros sin dibujos? La pregunta, Sofía, es ¿para qué lo quieres leer? ¿Lo tienes que leer? ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que es el para qué el que te va a definir si tú realmente haces algo. Entonces, tú dices, yo no quiero irme a la fiesta de cumpleaños de mi amiga, no sé qué. Bueno, pero es que tienes que ir. ¿Para qué vas a ir? Entonces, mirar como posibilidades. Por ejemplo, pueden haber libros que realmente el objetivo que persiguen los profesores cuando nos lo dan es como tomar una posición y tú puedes abordar ese libro para responderte si te toca. Míralo de forma general, como lo vimos en las estrategias de hoy. Pero siempre como que pregúntate el para qué. Un libro es una historia. Está escrita de acuerdo a una estructura y de acuerdo a cómo lo define un autor. Pero entonces ve más allá de como que por qué quieres leer esa historia, ¿ya? O por qué tienes que leerte esa historia. Y cómo tú puedes negociar lo que tú dices. Sí, de pronto me gustan, a mí me parecen los cómics, me parecen geniales. Sí, entonces, por ejemplo, hay una historia muy viejita, unos cómics muy viejitos, que los tenía el esposo de la hermana de mi abuela, imagínense el data, ¿no? Y me encantaban esas historias. Entonces, no, yo me encarretaba, se llamaba Calimán. Y, y yo no sé,
digamos que yo me encantaba con eso. Y luego se me hacía difícil que esa misma tipo de historias la relacionara sin el cómic. Entonces yo ya buscaba ese cómic, más o menos lo que tú estabas diciendo, pero entonces está en función de qué es lo que yo quiero. En este caso yo lo quería era por diversión, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad sobre para qué lo quieres. Y en función de eso, entonces ya tú miras qué alternativas hay. ¿Listo? Dice María Claudia que debe empezar su anteproyecto de grado y le preocupa. ¿Qué te preocupa, María Claudia? ¿Qué te preocupa? Las falencias en lectura y escritura. Bueno, si no tienen más preguntas, María Claudia menciona escribir, que son muchas páginas. Utiliza un modelo. Utiliza la técnica del modelo. ¿Listo? Para que no te preocupes antes de la cosa. Por ejemplo, es como no preocuparse por ser adulto. Cuando usted es adulto, jóvenes y jovencitas, cuando usted es adulto tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar cualquier cantidad de cosas de adultos. Tenemos que pagar pensión, tenemos que pagar salud, tenemos que pagar cualquier cantidad de cosas. Entonces un joven podría asustarse de ser adulto. ¿Cierto? Ay, no, qué horrible ser adulto. Pagar mis cuentas, ¿no? Que eso lo haga mi mamá. El punto es que finalmente, digamos que hay unas competencias que uno desarrolla y no se debe asustar por eso. O sea, piensen como que si ya muchas personas lo han hecho y lo han hecho bien, pues porque yo no. Sí, entonces para María Claudia mi recomendación es esa. Sí hay estudiantes, hay un grupo de estudiantes que el trabajo de grado es lo más horrible del mundo, pero hay otros estudiantes que el trabajo de grado es muy llevadero. Entonces tienes que empezar a preguntarte qué es lo que tienen los estudiantes que hacen el trabajo llevadero frente a los que no lo hacen llevadero. Y la respuesta es sencilla. Los que quieren hacerlo llevadero es porque saben que la información pueden obtenerla de diferentes fuentes. Me explico. No solamente te quedas con lo que piensa el profesor, cómo te puede ayudar el profesor, sino que vienes de forma voluntaria a talleres en donde te enseñan a leer, vas de manera voluntaria a talleres donde te enseñan a escribir, de pronto tú te decides hacer un diplomado para aprender a escribir académicamente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una disposición tuya para fortalecer una competencia que no tienes, ¿listo? Y al final la tienes, ¿ya? Como por ejemplo el que es muy callado. Yo era una persona muy callada, ¿sí? En mis tiempos del colegio. Pero ya después, para por ejemplo explicar todos esos temas, ya yo tenía que desarrollar un poco lo que era el discurso, ¿sí? Entonces era lo que yo quería explicar, entonces pues hay que preparar una clase y luego hay que entonces entender lo que voy a explicar, porque si no, ¿cómo lo voy a explicar? Y a partir de allí, entonces yo ya desarrollaba como una estrategia para hilar mis ideas. Entonces, ¿a dónde voy? Que toda nueva competencia, obviamente tú no la tienes al inicio, tú sí la puedes desarrollar en el camino hasta el final. Así que no tienes por qué preocuparte. Lo único que tienes que hacer es como decir, bueno, ¿qué hago? Y tu primer, digamos que tu primer mentor va a ser tu director de trabajo de grado. Para los estudiantes de Univalle, el segundo, digamos que lo segundo que ustedes tienen que echarse al bolsillo es la biblioteca. Y no solamente por los libros, sino también por todas las ayudas. En este caso, por ejemplo, de los programas. Para ti que estás haciendo trabajo de grado, te recomiendo muchísimo las charlas de martes de investigación. Tú vas al enlace de capacitaciones y dice martes de investigación.
¿Para qué? Para que tengas más elementos y puedas tener claridad con las competencias que necesitas desarrollar. Y volviendo a mi recomendación, pues para escribir un trabajo de grado tú requieres tener un modelo, ¿ya? Y ese modelo lo que va a hacer es limitarte. Entonces vas a decir, no, es que tengo que escribir 100 páginas y yo no escribo si mucho una carta de una página. Sí, pero es que esas 100 páginas no todas son de escritura inédita. Una página es la portada, la segunda es la contraportada, la tercera es el índice. Y si tú vas cogiendo cositas, digamos que de formato, de formalidades, finalmente tu trabajo de grado realmente se resume en 50 de esas 100. Y de esas 50, finalmente lo que tú vas a construir, que es tu discusión, va a ser nomás en 5 páginas. Bueno, ¿y qué va a pasar con las otras demás? Bueno, entonces démosle el tiempo a las otras. Entonces es una forma como de abordar un trabajo de grado como a su tiempo y de acuerdo a una estructura en función de un modelo. Es como, por ejemplo, tú pensar que tu prueba final, por ejemplo, la prueba del IFES, es que tú una noche antes te aprendas todos los conceptos que te van a evaluar en la prueba del domingo. No, tú tienes que venir trabajando todos esos conceptos durante el desarrollo, al menos pues de tu grado 11 o del grado 9, no sé cuántas pruebas del IFES presentan ustedes, los de los colegios. Pero tienes que irte preparando, irte preparando. Entonces no hay de qué asustarse. Dice por acá, a ver, ¿qué más comentarios hay? Súper buenísima, Sofía. Dice Jimison, ¿cómo hago para cuando esté leyendo no me dé pereza o cansancio? Mira cuándo estás leyendo y cómo estás leyendo. Porque a veces puede ser que tú hagas lectura solo cuando tengas tiempo. Y tú solamente tienes tiempo cuando son las 7 de la mañana, 7 de la noche. Y tú estás mamado. Entonces tu cuerpo se dispone en una silla y cómo te estás y en dónde te estás sentando también, ¿no? Estás en una silla de estas relajantes, pues, en una poltrona. ¿No? Pues, ¿me entiendes? O sea, como que trata de mirar es que realmente cuál es tu ambiente, y eso también lo hablamos hoy. ¿Cuál es el ambiente que tú estás propiciando para tu lectura? Porque si dispones tu cuerpo a descansar, créeme que tu cuerpo va a descansar. Y digamos que tú estás al 100%, ¿listo? Son las 10 de la mañana o son las 9 de la mañana que vas a hacer ejercicio, vienes del gimnasio, créeme que no te vas a dormir. Lo que sí puede pasar es que la lectura sea muy tediosa y no te rinda mucho porque no tienes ¿cierto? Unas competencias para abordarla. Entonces lo que puedes hacer es empezar como a trabajar las prácticas, al menos de esas estrategias que vimos hoy. ¿Listo? Para que tú las abordes de una forma diferente. Y ya si tú quieres leer por ocio, pues, y quieres empezar como a trabajar la lectura, lo recomendable es que tú busques un libro que, pues, que te guste, de un tema que te apasione. Esa es la clave. Entonces, si a vos te gusta muchísimo jugar ajedrez, búscate un libro de técnica de ajedrez. Si a ti te gusta muchísimo el baloncesto, búscate un libro que hable de historia de los grandes jugadores de baloncesto. Cómo ellos lo hicieron, cómo hicieron para correr mejor, cómo hicieron para no sé qué. Hay muchísimas historias. Si a ti te gusta, por ejemplo, qué sé yo, lo que tú quieras, vas a encontrar eso y mucho más. ¿Listo? Y a partir de eso, de que te apasione, créeme que te vas a conectar. Y ya no te va a hacer un martirio leer. Dice María Claudia, no tuve la cultura de la lectura en mi casa. Pero es lo mismo que pasa con los ejercicios. Hay personas que nunca han hecho ejercicio en su vida y entonces llega un momento de su vida que dicen, ve, voy a meter al gimnasio. Y dice, ay, pero es que el oro viejo no aprende a hablar, no sé, no. Entonces usted va y va a su primera media horita. O los que arrancan a trotar. A mí me gusta mucho trotar, por ejemplo. Usted arranque 15 minuticos y luego entonces ya le aumenta a 20, ya le aumenta a 30, luego ya le aumenta una hora. Y ya tu cuerpo se va acostumbrando. Lo mismo pasa con cualquier cosa, sea lectura, sea un arte, sea lo que sea. Entonces, sí lo que es importante es para los que quieren empezar a trabajar con lectura es empezar a adecuar un espacio
en donde haya una hora definida y un espacio y unos lugares adecuados con buena iluminación, ventilación, lo que hablábamos hoy. Y ya ustedes ahora sí se disponen. Y no importa si al principio aguantaron apenas 20 minutos, no importa. Ustedes ya saben que, bueno, ese es su límite. Y luego entonces ustedes al otro día van otros 20. Y al otro día van otros 20. Y luego ustedes dicen, no, ya puedo extenderme un poquito más, 25. ¿Ya? No, es que apenas duró 5, pues arranque de 5 minuticos. ¿Ya? Es como los ejercicios. Es como todo. Bueno, jóvenes, entonces creo que intenté darles respuesta. Me basé en el prontuario de lectura. La profesora, aquí está, Elia Acacia Paredes Chavarría. ¿Sí? Aquí está. Este libro está en la biblioteca, cuando ya están, bueno, en eso digo biblioteca prestada, pero ya cuando ustedes quieran, digamos que fortalecer un poco, este libro está muy chévere, muy interesante, y lo pueden consultar en nuestra biblioteca junto con otras muchas obras más. ¿Listo? Entonces me despido, ahora sí, espero pues que tengan un feliz resto de día, espero que les haya aprovechado muchísimo, gracias por su asistencia. Y nos vemos entonces en 8 días con más estrategias, con más técnicas. Muy seguramente continuaré con el prontuario porque está muy bueno. Y bueno, espero contar con toda su disposición para la próxima semana. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.